Corte de Apelaciones de Santiago multó a Cencosud por no resguardar seguridad de clienta, a quien le utilizaron fraudulentamente su tarjeta adicional. Corte de Apelaciones de San Miguel presentó su plan de difusión jurídica del año 2018 que aborda el consumo de drogas y alcohol en los delitos. La justicia ordenó a una empresa de seguros responder a cliente a quien le robaron mediante el cuento del tío. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia de primera instancia y condenó a la empresa Cencosud, administradora de tarjetas S.A., a pagar una multa tras la denuncia de una mujer por el cobro de una deuda de 800.000 pesos por transacciones realizadas con una tarjeta adicional perteneciente a su madre, fallecida en el año 2010. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó una sentencia de primera instancia y condenó a la empresa Cencosud al pago de una multa de 45 UTM por permitir transacciones con una tarjeta de crédito que pertenecía a una persona fallecida 6 años antes de efectuado el cobro de la deuda. Nos encontramos frente a una evidente infracción al artículo de la falta de seguridad en el consumo, ya relacionado con la falta de profesionalidad del proveedor. Estamos en un contexto en que hay una persona muerta, según consta el certificado de función del año 2010, y en que aparecen cobros en el año 2016. Durante el año 2016, la dueña titular de la tarjeta se dio cuenta que la empresa Cencosud le estaba cobrando 800.000 pesos por transacciones realizadas con la tarjeta adicional que pertenecía a su madre, quien falleció el año 2010. La mujer realizó una denuncia ante el CERNAC y la causa siguió su curso ante el segundo juzgado de policía local de Santiago. La empresa Cencosud habría en principio acogido este reclamo, incluso haciendo la reversa del cargo de los fondos. Después aparentemente esta empresa decide no respetar esa reversa de fondos y sigue adelante con el cobro, ¿ya? Y eso deriva en que obviamente esta persona recurre al CERNAC y el CERNAC representó los intereses de esta persona procediendo con una denuncia. En el fallo se consigna que la empresa infringió la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y no respetó el artículo 3 de la ley, que habla expresamente del derecho a la seguridad del consumidor. De este modo se ordenó a Cencosud pagar una multa cercana a los 2.128.000 pesos y no se aceptó su apelación. Es bastante amplio el deber de seguridad del consumo y efectivamente es muy utilizado en todas estas situaciones en que hay una extraña situación, te fijas, de cargos en tarjetas o en cuentas corrientes, en la cual aquí se acredita de alguna forma que serían terceros, pero tampoco señalamos específicamente con la prueba si son terceros, son parte de la misma empresa, eso queda un poquito en la duda. La abogada Claudia Candiani afirmó que es importante ir sentando jurisprudencia en la seguridad del consumo, el derecho de los consumidores a no ser discriminados y a su dignidad, tal como se está contemplando en la modificación a la Ley 19.496, una propuesta que actualmente está en el Senado y pretende entregar nuevas atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor. La relación entre el consumo de drogas y alcohol y la comisión de delito es el tema que aborda el plan de difusión jurídica del año 2018 de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Con la representación de una obra de teatro en un colegio de La Pintana, se dio el vamos a esta iniciativa que cumplió ya 10 años. A través de un relato que se enfoca en las relaciones comunes entre niños, niñas y adolescentes, la obra El Trencito entrega luces sobre la asociación entre el consumo de drogas y alcohol con los delitos. Esta pieza es parte del Plan de Difusión 2018 de la Corte de Apelaciones de San Miguel, el que se inauguró en el Colegio Marcelo Champañat de la comuna de La Pintana. La actividad la encabezaron el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y encargado del plan, Roberto Contreras. Celebramos los 10 años de funcionamiento del Plan de Difusión. Porque comienza el año 2008, entonces estamos muy contentos porque ha tenido toda una prolongación en el tiempo, el plan, de tal manera que ha abarcado una gran cantidad de personas. De hecho, estamos más o menos calculando que son más de 25.000 personas quienes han participado directamente de este plan de difusión. Cifras del Sename aseguran que el 52% de los adolescentes infractores de ley reinciden en 2 años. A esto se suma que 1/3 de ellos admite haber delinquido bajo los efectos del alcohol y las drogas. De ahí que el Plan de Difusión 2018 de la Corte de San Miguel se centre en esta problemática. Iniciamos con un programa que está dedicado, todos los años lo hacemos de manera diferente, pero este año está dedicado a la prevención del consumo de drogas
para evitar la comisión de delitos. Eso es fundamentalmente dado los altos índices que tenemos, en definitiva, de reincidencia en adolescentes. La actividad contó con una exposición de la jueza del segundo juzgado de garantía de Santiago, Claudia Pizarro, sobre la implementación de los tribunales de tratamiento de drogas como una manera de rehabilitar a personas con consumos problemáticos de drogas y alcohol. El objetivo que tiene este programa es que estas personas se rehabiliten en un programa que tiene supervisión judicial. Y con esta supervisión judicial lo que se busca es que haya más adherencia a la rehabilitación y que se mantenga como este tratamiento en el tiempo. Finalmente, un panel compuesto por la jueza Claudia Pizarro, el defensor penal público Pablo Aranda, la fiscal Fabiola Lizama y expertos del SENDA respondió las dudas de alumnos y apoderados. La idea siempre es poder prevenir y enseñarle a los niños que hay otras cosas que ellos pueden optar en la vida. No solamente estar involucrado en el consumo, ¿ya?, en el delito, sino que hay otras actividades, tanto de esparcimiento como también desde la línea de mejorar, ¿no es cierto?, sus hábitos de actividades extra colegio. Yo como alumna de la enseñanza media siento que es reconfortante que hayan estas actividades, tanto sea para nosotros poder igual motivar a nuestros compañeros a que sigan en el camino de no consumir droga. Entre las temáticas que ha tocado el plan de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel está la Ley 20.000 de control de drogas y estupefacientes, los beneficios intrapenitenciarios, Ley de responsabilidad penal adolescente, bullying, el rol del juez y prevención de abuso sexual infantil, entre otras. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos registra 9 casos de mujeres embarazadas a quienes se les perdió el rastro. Una de ellas es Reinalda Pereira, tecnóloga médico y militante del Partido Comunista, secuestrada en el año 1976. Su detención fue parte de una serie de operativos de agentes de la DINA en contra de personas de izquierda. En el siguiente fallo histórico revisamos su caso. Entre abril de 1974 y enero de 1977, 9 mujeres embarazadas fueron detenidas y trasladadas a cuarteles de la DINA. La mayor era Reinalda Pereira, con 29 años, militante comunista que, con 5 meses de gestación, fue torturada hasta con electricidad. Su nombre es uno de los más de 1.100 detenidos desaparecidos de nuestro país. Quienes conocieron a Reinalda del Carmen Pereira Plaza la describen como una persona jugada y consecuente con su pensamiento político. La tecnóloga médico del Hospital Sotero del Río, nacida en mayo de 1947, militó en el Partido Comunista y es recordada por su activa participación junto a su marido, el kinesiólogo Maximiliano Santelices. Ella fue asumiendo responsabilidades dentro de él por su personalidad así tan marcada. Mente responsable, militaba pero muy seriamente, y ella fue una de las personas que a mí me convenció para que entrara a militar. Sin embargo, su vida y la de su marido cambiaron abruptamente el 11 de septiembre de 1973. Ambos fueron detenidos. Reinalda fue llevada al Regimiento de Ferrocarriles del Ejército de Chile y Maximiliano Santelices al Estadio Nacional. Días después, salieron de sus lugares de detención y fueron despedidos de sus trabajos. Que ella fue detenida en el marco de una operación donde se detuvieron a más personas del Partido Comunista y también del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en un plan del gobierno de la dictadura de esa época y en particular de la DINA. El exilio fue la alternativa para algunos opositores al régimen de Pinochet, pero el matrimonio Santelices-Pereira no lo consideró como opción. Su compañera y amiga, Patricia Saldías, la recuerda aconsejándole no dejar el país para trasladarse a Costa Rica. Me decía, no te vayas. A mí me dicen Pato. No te vayas, Pato. No te vayas, y esto va a durar muy poco. Esto es cuestión de meses. No nos puede pasar, no nos puede haber pasado esto, y si ya nos pasó, no puede durar demasiado tiempo.
El 15 de diciembre de 1976, Reinalda tenía ahora al ginecólogo para monitorear su embarazo de 5 meses, pero nunca llegó. Mientras esperaba locomoción colectiva en la esquina de Ezequiel Fernández y Rodrigo de Araya, dos hombres bajaron de un auto y la tomaron por la espalda. A pesar de que opuso resistencia, fue secuestrada. Los testimonios hablan de que ella señalaba reiteradamente, pedía que se pudiera poner fin a las torturas que se le realizaban, entre otras cosas en la llamada parrilla, donde se le ponía electricidad a su cuerpo, y ella lo pedía señalando que estaba embarazada. Y no obstante eso, continuaron las torturas hasta que fue asesinada. Su búsqueda jamás cesó. Pasaron 22 años y en enero de 1998 se presentó una querella criminal en la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta fue del Partido Comunista contra Augusto Pinochet por crímenes como el de Calle Conferencia y otros casos, entre ellas el de Reinalda Pereira. El juez Juan Guzmán fue el designado para investigar el caso. Es tremendamente importante que se haga justicia en estos casos, no obstante todo el tiempo que ha transcurrido. Y sin lugar a dudas, esto se ha logrado gracias al empuje de los familiares de Reinalda, de los amigos de Reinalda, Maximiliano Santelice, su pareja, que falleció el año 2007, estuvo muchos años buscando hacer justicia para el caso Reinalda y su hijo. En el año 2007, el magistrado Víctor Montiglio tomó declaraciones a ex agentes de la DINA y se conocieron antecedentes de lo ocurrido con Reinalda en el centro de detención Simón Bolívar. El testimonio de Jorgelino Vergara, el Mosito, fue clave para la investigación. Se le habría proporcionado cianuro finalmente, de acuerdo a los antecedentes que obran en el proceso. Y hoy día no se sabe dónde está su cuerpo y tampoco se sabe qué ocurrió con el feto que ella tenía en su cuerpo. En septiembre de 2017, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, condenó a 35 agentes de la DINA por el secuestro calificado de Reinalda Pereira. Las penas fueron desde los 4 años de presidio hasta los 10 años. Recibieron la máxima sanción Pedro Espinosa, Juan Morales y Víctor Lorenz como autores materiales. Eso fue una de las cosas más terribles fundamentalmente para Max, el no saber más de su hijo, no saber si había nacido, si qué había pasado. Maximiliano Santelices, esposo de Reinalda, murió 10 años antes de que se condenara a los responsables y nunca supo el calvario que sufrió su mujer. El Tribunal Constitucional falló de forma inédita a favor de una joven condenada a 4 años de presidio efectivo por el homicidio de su agresor sexual. La defensa de la mujer había presentado un requerimiento de inaplicabilidad por proporcionalidad de la pena. El 18 de diciembre de 2016, luego de una discusión, una joven de 20 años asesinó a un hombre de 51. Lo golpeó en la cabeza con una botella y le causó una herida cortopunzante en el tórax. Huyó del lugar y fue detenida 2 días después. La acusada asumió el hecho y afirmó en su defensa que fue agredida sexualmente por su víctima. Esta situación quedó consignada en el fallo, donde se establece que el fallecido puso pastillas en su vaso de cerveza para dormirla y abusar de ella. La situación no da para hablar de una posibilidad de legítima defensa, toda vez que ante una tocación matar a alguien parece desproporcionado. Sin embargo, estas circunstancias sí tienen un significado político muy importante y yo creo que también está detrás del fallo del Tribunal Constitucional esta circunstancia. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de los Andes condenó a la mujer por el delito de homicidio simple a 4 años de cárcel efectiva, sin pena sustitutiva. Su condena fue rebajada en 2 grados, reconociendo atenuantes como su irreprochable conducta anterior y colaboración en el proceso de investigación. La pena del homicidio simple es parte desde 10 años y 1 día, lo que no da posibilidad de pena sustitutiva. Las penas en nuestro código de 5 años y 1 día hacia arriba son penas efectivas. No hay posibilidad de pena en libertad cuando estamos hablando de ese rango. Sin embargo, se bajaron 2 grados acá y se le aplicó una pena concreta de 4 años. Y 4 años, ella cumplía los demás requisitos, es posible cumplir la pena en libertad.
En noviembre del año 2017, la Defensoría Penal Pública presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1, inciso segundo de la Ley 18.216, que establece penas sustitutivas para las condenas privativas de libertad. Dicho inciso fija las excepciones donde no se podrá optar a una pena sustitutiva, entre ellas el homicidio, una forma que, para la defensa, no debería considerarse teniendo en cuenta las especiales atenuantes del caso. Estoy por las soluciones sustitutivas, es decir, en este caso no es un tema del que a mí me guste, cómo me gustaría a mí que se hubiera tratado, me hubiera gustado un tema de solución colaborativa, es decir, que se pudiera conversar sobre este tema, se pudiera hablar de la afección de la mujer, se pudiera reparar, pero ya que no es así, me parece que el tribunal resolvió bien. El tribunal resolvió de acuerdo a un principio de humanidad, de acuerdo a un principio de proporcionalidad y me parece que también tuvo en cuenta la dignidad de la mujer en este caso. En un fallo inédito, el Tribunal Constitucional acogió a trámite el recurso y se pronunció a favor de la joven. Integró en sus argumentos un elemento determinante e inédito, la violencia de género, el factor de proporcionalidad y sobre todo el principio de humanidad que fue resaltado en la sentencia. Según la abogada Isabel González, el uso de penas sustitutivas es una mejor medida para aportar a la reinserción de la acusada. Las penas sustitutivas a la prisión o a la libertad de las personas colaboran en mucho mejor medida a la reinserción social y obviamente también al hecho de evitar la reincidencia que una pena privativa de libertad. Una pena privativa de libertad. Finalmente, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad sobre el artículo 1, inciso segundo de la Ley 18.216. Esto permite que la joven pueda optar a penas sustitutivas. El Tribunal Constitucional ha fallado de manera similar aplicando la proporcionalidad de la pena en casos de las leyes de control de armas y la Ley Emilia. Una asesora del hogar cayó en el llamado cuento del tío y entregó bienes de la casa donde trabajaba. La familia demandó al seguro para que restituyera lo robado y este se negó, argumentando que se trataba de un delito de estafa no contemplado en la póliza. Un tribunal civil determinó que lo sucedido correspondía a un robo con fuerza, por lo que la aseguradora debió cumplir con el contrato. Pilló a su asesora del hogar tratando de abrir una alcancía luego de caer en el famoso cuento del tío. Uno de los delincuentes se hizo pasar por el dueño de casa y la convenció de entregar varios objetos de valor a un sujeto para evitar un embargo. Al percatarse, la dueña de casa avisó a Carabineros y posteriormente a su seguro para que, según el contrato, cubriera el monto de lo robado desde su domicilio. Por una parte, ¿no es cierto?, la beneficiaria del asegurado señala que se configuraría el delito de robo con fuerza en las cosas en lugar habitado, digamos. Y por otra parte, la aseguradora plantea que no y que estaríamos en presencia de una estafa. Donde la compañía de seguros se niega a pagar la póliza, aduciendo que el hecho corresponde a un delito de estafa que no está dentro de los parámetros establecidos en la póliza para el pago del seguro. La afectada demandó a su seguro y el 11º Juzgado Civil de Santiago determinó que los hechos correspondían a un robo con fuerza, figura delictual tipificada en nuestro ordenamiento jurídico. Hasta ahora el cuento del tío había sido tratado a razón de estafa y otros engaños. Y esto viene siendo uno de los primeros fallos que establece o asimila a robo con fuerza en lugar habitado, en este caso en particular. Asimilando este engaño a la seducción. Según establece el artículo 440, número 3 del Código Penal, comete robo con fuerza el que se introduce en el lugar del robo mediante seducción de algún doméstico o a favor de nombres supuestos o simulación de autoridad. Asimilando esta seducción a doméstico a una especie de casi de engaño o de influencia o de convencimiento. En la estafa y otros engaños se requiere que el titular de los bienes sea quien en particular movilice su voluntad a través de esta maquinación, a través de este engaño. Es situación que aquí no se produce, aquí es un doméstico, es un tercero quien realiza esta acción. Según la última encuesta nacional urbana de Seguridad Ciudadana 2017, los delitos de estafa telefónica o cuento del tío bajaron de 5,1% a 2,8%.
La Corte de Apelaciones de Arica firmó un convenio para que jueces de esta jurisdicción visiten mensualmente la localidad de Putre. Tenemos esta y otras noticias en el bloque de contingencia. El presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Arica, Marcelo Urzúa, recorrió 145 kilómetros para llegar a Putre, localidad que se encuentra a 3.500 metros sobre el nivel del mar. La razón fue la firma de un convenio con la Gobernación de Parinacota para que magistrados del Poder Judicial viajen mensualmente para atender y resolver dudas de sus habitantes. El acuerdo consiste en que el organismo gubernamental facilitará una oficina para que jueces civiles de familia o penal puedan recibir a los vecinos de Putre, una medida que acercará la justicia a las casi 3.000 personas que habitan en este territorio altiplánico y que también será un ahorro para las personas que no necesitarán viajar a Arica cuando deban resolver problemas judiciales. Me parece un gran hito, de manera que el Poder Judicial se pueda acercar a la ciudadanía, sobre todo en una localidad tan alejada y de población de tan difícil acceso a Arica, aunque sea relativamente a una pequeña distancia. Es una secuencia lógica de aquello que históricamente ha estado a la presencia del Poder Judicial en los pueblos rurales y que obviamente por más de 50 años ha estado fuera, y creo que ahora con este convenio es la primera entrada que podría hacerse nuevamente de los tribunales con presencia física y con los magistrados acá en la provincia de Parinacota. En la Corte de Apelaciones de Concepción se realizó el seminario Control de Identidad en el contexto de la Ley 20.931, Problemáticas más frecuentes, el que fue organizado en conjunto por el Tribunal de Alzada y el Ministerio Público de la región del Biobío. La actividad, encabezada por el presidente del Tribunal Penquista, César Panés, tuvo como principal orador al abogado Mauricio Duche. También expusieron el juez de garantía de Concepción, Carlos Aguayo, el fiscal jefe de Talcahuano, Álvaro Hermosilla, y el abogado de la Defensoría Penal Pública, Claudio Vigueras. Estuvo muy interesante y convocó no solo a Mauricio Duche, sino que a varios operadores jurídicos que comentaron su exposición, y concitó la presencia de jueces, ministros, abogados, carabineros, policías en general y defensores. Desde esa perspectiva creo que es muy enriquecedor para nuestra labor diaria. 45 minutos que muestran cómo funciona la administración de justicia en un lugar distante como Isla de Pascua. Ese es el objetivo del documental Jueces en Rapa Nui, una mirada desde lo ancestral, que se estrenó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, una pieza que es parte del programa de difusión audiovisual del Poder Judicial, encabezado por el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras. La actividad contó con la presencia del presidente subrogante del Tribunal de Alzada de Valparaíso, Julio Miranda, y ministros de esta Corte. Tiene que ver con la forma en que nosotros consideramos lo que son las costumbres y las tradiciones ancestrales locales. Yo creo que eso es el gran significado que tiene este documental, y que tiene que ver cuáles son las formas que nosotros nos podemos aproximar considerando esa cultura local. Jueces en Rapa Nui, una mirada desde lo ancestral, es el sexto documental que realiza el programa de difusión audiovisual del Poder Judicial, nacido en 2013. Entre las otras piezas realizadas están Ministros en visita de causas de derechos humanos, el caso Paine, y Jueces en la Araucanía, relación con el pueblo mapuche, entre otras. ¿Puedo decir ahora? Los delitos de crimen organizado, o también llamados delitos de asociación ilícita, son aquellos donde dos o más personas se ponen de acuerdo para atacar el orden social, las buenas costumbres, la propiedad y las personas. En Chile, el crimen organizado se persigue como asociación ilícita y sanciona delitos que realizan personas o grupos que se organizan para su beneficio económico o de poder, y que para lograrlo recurren a la violencia y a la corrupción. Por ejemplo, si un grupo de personas se organiza para robar camiones que transportan dinero y dividen las funciones del asalto, es decir, unos estudian las rutas de viaje, otros intimidan a los choferes y un grupo guarda el dinero, y además esta conducta es sostenida en el tiempo, se habla de asociación ilícita para robar. Este delito tiene penas que van desde los 61 días a los 20 años, que se suman a las penas de otros delitos que hayan cometido como asociación ilícita.
El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, asistió a la ceremonia del aniversario de las Glorias Navales en la Plaza Sotomayor de Valparaíso el pasado 21 de mayo. Les contamos esta y otras noticias en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, asistió a la ceremonia de conmemoración del combate naval de Iquique y el Día de las Glorias Navales en la Plaza Sotomayor de Valparaíso este 21 de mayo. El acto estuvo encabezado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y contó con la presencia de autoridades gubernamentales y miembros de las Fuerzas Armadas. La máxima autoridad judicial rindió homenaje a Prat con una ofrenda floral. Sí, ha sido una ceremonia bien impactante, demostrativa de mucha preparación, trabajo, mucha coordinación, disciplina, una cosa realmente muy interesante, es una cosa muy expresiva. Estaba muy bien, Benítez. La fiscala judicial, Lía Cabello, entregó el plan de fiscalización de 2018 al presidente de la Corte Suprema en cumplimiento de la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés. Vino hoy día conmigo todo el equipo que trabaja en la fiscalización de la declaración de intereses y patrimonio de los funcionarios del Poder Judicial. Y le entregamos el plan de trabajo para el año 2018. Hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, llegó el coronel de Carabineros, Sergio Carrasco, a presentarse como el nuevo jefe del Departamento de Protección de Personas Importantes. Entre estas se encuentra la máxima autoridad judicial, por lo que hubo espacio para compartir la labor en conjunto y entregarle un saludo en nombre del equipo que está a cargo de la seguridad de autoridades. Vine a saludarlo y a darle los saludos protocolares de parte mía, del personal que trabaja al mando mío, como también de nuestro general director. Al Palacio de Tribunales llegaron miembros del Partido Evolución Política Evópoli para presentarse ante la máxima autoridad judicial y poner a disposición su trabajo en temas en común. En los temas de interés de Poder Judicial entran también temas que a nosotros nos interesan, como son el tema infancia. Como saben, Evolución Política ha sido un partido que ha forzado y ha impulsado y ha luchado por poner la bandera de los niños primero en la fila. Y el presidente también considera que ese ya es un tema transversal, que cruza todos los poderes del Estado. En la reunión, además, se conversó sobre la nueva legislación del CERVEL y la ley de partidos políticos, entre otros asuntos. Hasta acá la revisión de las noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Como siempre, muchas gracias por seguirnos, por hacernos llegar sus comentarios y por compartir nuestros contenidos. La invitación es a que lo sigan haciendo. Principalmente nos visiten en nuestra página www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.